Muchas gracias, Julián. Jolines, se me salen los colores con tanta presentación. Para mí ha sido un placer estar aquí esta mañana y lo estoy disfrutando muchísimo, además. Nos alegra mucho. Pues todo tuyo y nuestros invitados seguro que estarán encantados de oírte. Gracias. Pues hacemos un cambio de rol y en la charla que tendremos ahora que conmigo, en este caso, lo que vamos a comentar es un poco todo esto que hemos visto, porque conecta muchísimo con lo que hemos visto esta mañana sobre el entorno en el que nos estamos moviendo, todo lo que podemos aportar, cómo descubrirlo, cómo hacer cómo sumar, ¿no? Añadir ese extra a las empresas, lo vamos a traducir en con qué, ¿no? Con qué tipo de competencias y con qué tipo de habilidades. Para ello, bueno, voy a ir compartiendo la presentación que tengo preparada porque nos guiaremos con ella, porque claro, con este título que tenemos podríamos hablar de muchísimas cosas y durante muchísimo rato, pero bueno, tenemos el que tenemos, así que vamos a intentar que en la medida de lo posible, lo que se dice, vayamos un poco al grano. Hablaremos de esas competencias profesionales que quizá hoy en día son las más demandadas por las empresas. Por supuesto que pueda haber, esto no es ciencia, ¿no? Lo que vamos a ver y puede ser que tengamos opiniones y digamos, oye, pues yo añadiría esto, pues yo quitaría lo otro, yo lo englobaría así. Seguro que estará bien, porque esto al final es un criterio global de, bueno, visto el entorno en el que nos movemos, pues qué es lo que necesitamos para tener éxito en el contexto profesional. Pero luego se modifica o tiene su matiz cuando hablas de un sector en concreto, cuando hablas de una empresa en un momento determinado, de un puesto específico, de una responsabilidad concreta. Entonces, bueno, lo cogemos como algo que nos puede servir de guía, pero siempre sabiendo que cuando tengamos en nuestro objetivo o en nuestra cabeza algún contexto más concreto empresarial o de un puesto o de un proyecto, pues que habría que añadirle o modificar alguna cosa más. Intentaremos ver no solo qué piden las empresas y cómo desarrollarlo, sino también, y así es como empezaré ahora, es intentar ver por qué. ¿Por qué nos están pidiendo ahora mismo más que nunca todo este tipo de habilidades que quizá si hiciéramos una comparativa y nos fuéramos 30 años atrás, pues quizá no eran tan importantes? Y esto tiene mucho que ver con el entorno en el que nos movemos, con todo lo que nos ha comentado Francesc antes también, y con una palabra que para muchos seguro que es más que conocida, que es esta palabra VUCA, que se acuñó después de la Guerra Fría para intentar explicar cómo había quedado el mundo en ese momento, pero que ha cogido en los últimos años más valor que nunca y después de la que estamos pasando ahora, pues ya, bueno, yo creo que ya es tremendamente adecuada, que es la palabra VUCA, la que nos dice que estamos en un entorno absolutamente volátil, incierto, complejo y ambiguo, donde las cosas no siempre son y si son, no lo son por mucho tiempo y a veces no tengo ni idea de si estoy yendo bien o mal o de si lo que hago lo voy a poder hacer durante mucho tiempo o no. Aquí se mueven las empresas, aquí está la inmensa mayoría de las realidades empresariales que tenemos hoy en día, en puestos que ya no están tan delimitados, que ya no son tan sota, caballo y rey, que incluso aunque las tareas estén muy determinadas o muy definidas, se mueven en contextos donde, bueno, pues hay que ser rápido, hay que ir por delante, hay que pensar más allá, hay que ir reinventándose, reconstruyéndose, y todo esto al final repercute en las personas, porque las empresas, y lo hemos dicho esta mañana de muchas maneras diferentes, pero son personas y los mercados profesionales y laborales también. Y, y bueno, y esto es lo que hace que al final las organizaciones, cuando se plantean el buscar su talento, el identificar su talento, pues exijan una serie de características en ese talento que al menos les permita o le permitan conseguir cuáles son sus estrategias empresariales o sus objetivos. En un contexto profesional de recursos humanos, a este tipo de habilidades lo llamamos competencias. Y seguro que el concepto suena, lo tenemos en nuestro vocabulario, en el día a día. Nosotros hablamos de si una persona es competente o es incompetente, haciendo referencia a si en una determinada situación se desenvuelve bien o no.
Pero podemos ir un poquito más allá y no va a ser esto una charla de competencias, pero sí que hay una serie de conceptos que tenemos que tener claros antes de abordar un poco más o profundizar un poco más en esas competencias que piden las empresas. Y es que cuando yo hablo de competencias, es decir, cuando yo quiero decir qué necesito que tengan las personas que trabajen conmigo, yo estoy haciendo un guiño clarísimo a una suma de conocimiento, habilidad y actitud. Es decir, una persona se desempeñará bien en un contexto profesional, en un puesto, en una responsabilidad, si es capaz de aportar no solo saber cosas, es decir, yo no seré bueno jugando a tenis porque me sé las reglas del tenis, sino si es capaz de aportar una habilidad, es decir, un saber hacer y sobre todo, y lo más importante, una actitud, un querer hacerlo. Solo las personas que aportan estos, sobre todo, dos últimos puntos, son aquellas que realmente se desenvuelven bien y pueden al final sentir que están aportando un valor en un contexto empresarial específico o concreto. ¿Cómo se demuestra esto? Pues con la manera que tienen las personas de actuar. Lo bueno de las competencias, de las habilidades, de las actitudes, es que se ven. Es decir, que si nosotros ahora nos ponemos con el chip de querer desarrollar esas habilidades o trabajar esas habilidades que nos están pidiendo las empresas hoy en día, es tan sencillo como que busquemos de qué manera podemos adquirir ciertos comportamientos en nuestro patrón de conducta habitual. ¿Vale? Dicho esto, y luego si hay preguntas, bueno, me lo vais diciendo, pero dicho esto, yo creo que ya tenemos ganas de saber cuáles son esas competencias, ¿no? Ese pool de 7, he escogido 7 características más importantes que las empresas piden o necesitan. Por una parte, y empezaríamos por la que está arriba del todo, piden personas que sepan lidiar y gestionar incertidumbre. Es decir, que se muevan bien en contextos que no son del todo ciertos o que no permiten todo el control o predictibilidad que nosotros querríamos. Normalmente estos contextos a nosotros como personas de base no nos terminan de encajar. Hay personas que con los cambios, con las cosas no claras se manejan mejor o peor, pero siempre generan cierto momento de tensión, ¿no? Pues ahora mismo y después de la pandemia que estamos viviendo más aún, la gestión de incertidumbre es muy importante. Saber mantener ese desempeño a pesar de no ser capaz de planificar, de organizar, de contar con toda la información, cuando todos son interrogantes, cuando los interrogantes a veces ni siquiera se van a resolver, es súper importante. También lo es el compromiso o esa capacidad para poder compartir los valores de la organización, sentir la camiseta que se dice, hacer de lo que sucede en la empresa mi responsabilidad y mi motu propio, ¿no? La manera en que yo tengo de decir, ostras, pues lo que es tu realidad es mi realidad. Esto es muy difícil a veces, porque toca una parte muy intrínseca nuestra, que son nuestros valores, nuestros esquemas con los que construimos la realidad. Pero no es imposible desarrollarla y luego lo veremos. Cuanto más difícil es el contexto, más compromiso requiere la empresa. Y los contextos son complicados, no hace falta volverlo a repetir por lo que hemos dicho, y el compromiso ahora es un pilar fundamental en cualquier empresa que pretenda pues, continuar adelante, sobrevivir o al menos competir con su entorno. La siguiente competencia es la capacidad de aprendizaje. Esa facilidad para adquirir y asimilar nuevos conocimientos, destrezas, porque si el entorno nos exige de cada vez nuevas cosas, hacer diferente, pensar diferente y no tenemos esa capacidad, vamos a vivirlo muy mal, vamos a bloquearnos quizá, vamos a no ser capaces de avanzar o de contribuir o de aportar a ese entorno. Tampoco seremos capaces de aportar si no tenemos cierto grado de orientación al logro, orientación a objetivos, que también se dice. Si no somos capaces de enfocarnos a un resultado, a más complejo es el contexto, más difícil es orientarse al logro, porque parece como que las prioridades se diluyen, que las urgencias y las importancias pues que van un poco apareciendo y las tienes que ir capeando un poco, como dicen, apagando fuegos. Ahí es cuando es más importante contar con una persona, con un talento que sepa de entre toda la maleza, de entre todo lo que sucede, no olvidar dónde está el objetivo
dónde queremos llegar y poco a poco, aunque sea con el movimiento de una serpiente, sepa volver siempre a su objetivo. Dicho esto, entramos ahora en una parte como un poco más, ya no tan práctica o tan individual, sino un poquito más artística, ¿no? Y más grupal. Porque la siguiente competencia que nos exige y nos exigirá el entorno es la creatividad. Esta ya está en todos los estudios, en todos los informes, siempre aparece la creatividad, incluyendo esa capacidad de innovación, esa capacidad de reinvención, de adaptación, de flexibilidad, porque si el entorno cambia tanto, si el entorno viene con cosas tan nuevas, cosas que nunca hemos vivido, la única manera que tenemos de afrontarlas con éxito es teniendo capacidad para proponer alternativas, soluciones diferentes, novedosas, nuevas, que permitan pues, mejorar procesos o seguir avanzando en estrategias. Y será muy difícil que aún así, aun contando con todo este pool de competencias, lo hagamos bien si no tenemos en cuenta al equipo. Si hablábamos al principio de que los contextos ya no están tan segmentados y mi puesto es tu puesto, mi puesto es mi puesto y el tuyo es el tuyo, si ya trabajamos de una manera mucho más multidisciplinar, mucho más colaborativa, mucho más cooperativa, solo aquellas personas capaces de trabajar en equipo tendrán también esa capacidad de adaptación. No quiere decir que yo ahora deje de ser un trabajador con posibilidades de trabajar bien de manera independiente o de manera autónoma, no. Quiere decir que cuando es necesario, y normalmente es muy necesario, sea capaz de colaborar con otros para llegar a un objetivo común. Trabajar juntos, en contraposición a lo que nos dice a veces la palabra competencia o esa autonomía, ¿no? Que no deja de ser buena, pero que a veces no es productiva en según qué contextos nos encontramos. Y me he dejado para el final, pero no porque no sea importante, sino porque quizá es la más importante de todas, la inteligencia emocional. La inteligencia emocional no está en la base de las competencias de una persona que pueda ser un talento para una empresa. Está en la base de todo lo que hacemos en cualquier contexto personal o profesional en el que nos encontremos. Y es la más importante de todas. Si no soy capaz de gestionar lo que sucede debajo de la piel, es decir, aquellos sentimientos, emociones que al final marcan todas las interacciones y situaciones que vivo, si no soy capaz de entenderlas, comprenderlas, expresarlas de una manera adecuada y tampoco soy capaz de observarlas, verlas y conectar con las que está viviendo la persona que tengo enfrente, da igual el compromiso que tenga, la capacidad de orientarme al logro, da igual. Me voy probablemente en algún momento a estrellar, porque o me voy a bloquear o voy a responder con lucha, con huida, con este tipo de reacciones que a lo mejor no nos llevan al objetivo, ¿no? Entonces, inteligencia emocional como competencia que cierra el ciclo entre estas 7 competencias más demandadas, pero con un peso muy importante. Quizá sea por deformación profesional, por la parte de psicología, pero de verdad creo que ahí hay una carta importante, ¿no?, que jugar. Estas competencias, como hemos dicho, se pueden desarrollar y esa es la buena noticia. Vamos a olvidarnos de, oye, pues es que yo soy así, yo ya llevo muchos años, yo es que ya estoy de vuelta. No. Siempre, y hago un guiño a lo que ha comentado Cristina, siempre estamos creciendo, siempre estamos avanzando y también lo ha comentado Tony y Pita antes, no me puedo escudar en que esto ya es lo que hay, no, el futuro sigue moviéndose y yo me muevo con él, me guste o no me guste. Entonces, para desarrollarla o desarrollarlas, yo tengo que hacerme 3 preguntas. Primero tengo que decidir qué es lo que yo quiero desarrollar, qué comportamientos. Hemos dicho que las competencias, lo que hemos comentado en este círculo, se demuestran actuando. Entonces, ¿cuáles son los comportamientos que yo quiero incorporar? Y tengo que escoger pocos comportamientos, porque el cerebro humano está preparado para esforzarse poco, para gastar poca energía. Si yo me pongo un reto muy grande, no me voy a cansar, no lo voy a conseguir. Entonces, da igual que tenga que trabajar ahora a vuestro criterio 10 cosas, 20 cosas, 50. Coged 2 o 3 competencias de las que hemos dicho
y 2 o 3 comportamientos de cada una de ellas. Cosas que yo quiero incorporar en mi patrón. Y estableced pequeñas metas. Decir, oye, yo lo que quiero ver es, por ejemplo, en la parte de trabajo en equipo, yo lo que quiero ver es que pues, en poco tiempo yo ya estoy al menos más abierto y cuando me proponen participar en un equipo, pues tengo actitud proactiva, pequeñas metas, poco a poco, de lo más fácil a lo más difícil. Funciona muy bien el ponerme metas que yo ya sé, primero, las primeras metas que yo ya sé que voy a cumplir. Porque así, cuando las cumpla, esto es como un pavo real cuando abre las plumas, ¿no? Me siento bien, genero sentimiento de autoeficacia. Entonces cojo fuerza para enfrentarme a cosas más difíciles. Tampoco está mal que recompensemos nuestros logros. Oye, pues cuando yo me voy a proponer complicarme la vida, ¿no? Como pone también un poquito más abajo. Voy a meterme en este tema que aquí me obligaré a trabajar con personas, con este objetivo, lo voy a hacer. Y en la primera reunión, si he conseguido participar 3 veces y dar la oportunidad de aportar valor a 2 personas, yo me lo voy a recompensar, como sea, aunque sea, me voy a hacer un granizado de limón, lo que queráis, pero hay que recompensarse los logros. También hay que tener paciencia. Las competencias, para los que estamos acostumbrados a acompañar a las personas en el desarrollo de estos temas, no se aprenden ni en un mes, ni en 2, ni en 3. Son como carreras de fondo. Es decir, vais a ver resultados, pequeños resultados, claro que sí, a las semanas de trabajar, pero las rutinas, lo que se incorpora luego en nuestro patrón, necesita meses. Entonces hay que tener paciencia. Y siempre hay que tener un referente, siempre que tengo que tener a alguien que en eso que yo quiero desarrollar lo haga bien. Y tengo que acordarme de mirarle mucho, porque va a ser como una motivación extra que yo podré aportar, ¿no? Al final todo va de activar la reflexión sobre mí mismo, dejar de reaccionar. Como este cerebro que decimos, lo que quiere es trabajar poco, está acostumbrado a trabajar en automático, a lo que le es fácil, ¿no? Yo respondo al ambiente y mis comportamientos son aquellos que para mí son sencillos. Entonces, para activar los que no son tan sencillos cuando estoy en desarrollo, que son estos que quiero incorporar, tengo que reflexionar mucho, identificar mis puntos fuertes, mis áreas de mejora, analizándome mucho. No solo a mí, sino lo que las personas también expresan de mí, es decir, a través de los demás. Y también tengo que saber qué es lo que está exigiendo mi entorno. Si yo soy informático y trabajo siempre solo, qué bien que yo quiera trabajar mi capacidad de comunicación o de trabajar en equipo. Pero es esta la competencia que más éxito me va a hacer tener luego en mi entorno laboral. Todas estas reflexiones hay que hacerlas. Y os propongo una serie de preguntas. La primera de ellas sería pues, descubrir qué me gusta hacer y qué no. Ahí están mis puntos fáciles y mis puntos a desarrollar. Las cosas que me gusta hacerlas para mí son automáticas. No tengo que hacer un gran esfuerzo en aprenderlas. Al igual que las cosas que se me dan bien. Donde está el desarrollo es en aquellas en las que no lo hago tan bien. Las veces que digo, ostras, aquí no, aquí se me ha ido, aquí me he equivocado, aquí el resultado no ha sido el esperado. Ahí estarán mis puntos de desarrollo. También estarán mis puntos de desarrollo en aquello que me requiera más esfuerzo. Es, ostras, empiezo el día y tengo 3 tareas. Esta me va a costar muchísimo, es que siempre me cuesta muchísimo. Pues ahí está ese punto de desarrollo, quizá. También puede estar en aquello que me critican. En aquello que me dicen, jolines, Goretti, es que tú siempre estás así, ¿no? Siempre tienes estos temas. No en lo que me halagan. Lo que me halagan ya forma parte de mi repertorio consolidado. Es lo que me critican, lo que quizá tiene un punto de mejora. Y hay algo que también funciona muy bien, que es saber para qué cuentan conmigo. En un entorno profesional, en un entorno más formal, ¿para qué me piden ayuda? ¿Para qué me involucran? ¿En qué cosas? ¿En cuáles no? En cuáles dicen, no, es que ya sabemos que a ti esto no te motiva. Ostras, pues ahí a lo mejor también hay un punto de desarrollo. O quizá hay un punto de desarrollo en esta última que os propongo aquí. Sea como sea, como veis, es analizarnos y analizarnos. Y complicarnos la vida, salir de esa zona de confort que también nos hemos oído hablar en tantos foros y contextos. El plan lo tenemos que escribir, porque si no, no hay compromiso. Me ha gustado, como lo ha dicho Elena al principio, ha dicho, yo soy muy romántica. Las cosas hay que escribirlas porque cuando escribo el cerebro piensa con más profundidad. Si quiero ver resultados, le tengo que poner un plazo.
pero no tengo que pensar un plazo, lo tengo que dejar escrito, me tengo que comprometer con él. También, si puedo, ponerme algún indicador. Oye, yo sabré que he mejorado mi orientación al logro cuando haya cubierto 3 de mis 4 metas que me planteé. Algún indicador que me sirva de referencia, que me marque como una brújula. Además, tengo que anticipar que sí o sí seguro en algún momento voy a perder el rumbo, porque las personas nos desinflamos. Hay personas que empezamos muy fuerte las cosas y luego perdemos fuelle, y hay personas que a lo mejor nos olvidamos porque nos cansamos de a lo mejor tanto esfuerzo, ¿no? Entonces nos tenemos que adelantar y aceptar que va a haber momentos donde mi rendimiento en mi plan de desarrollo será menor o que me tengo que proteger de mí mismo, que yo sé cómo soy, que yo sé que si me pongo cosas que me requieren X esfuerzo, no lo voy a hacer. Entonces busca la manera de jugar, busca la forma de que sea ameno para ti, que sea divertido, involucra a alguien, hazlo de una manera sencilla y no te olvides de recompensarte, porque ahí está un poco el kit de la cuestión. No me gustaría acabar, y nos quedan los últimos minutos, sin al menos daros un poco alguna pincelada, porque claro, lo que hemos dicho al principio, estamos hablando de cosas que, aparte que requieren mucho tiempo, hay muchas maneras de desarrollarlas. Al menos daros una pincelada en cada una de las competencias que hemos visto de cómo puedo enfocar ese desarrollo. Pero son pinceladas, no quiere decir que sean las maneras 100% efectivas o exhaustivas para avanzar en cada uno de los comportamientos de las competencias que hemos comentado, pero que os sirvan de referencia. En el caso de la gestión de incertidumbre, pues os propondría que tomarais una situación incierta, de estas que dices, ostras, no sé por dónde tirar, no sé qué va a pasar, tengo mil interrogantes, y respondáis a estas preguntas. ¿Por qué es incierta para mí? ¿Por qué lo vivo así? Normalmente, cuando me encuentro con esta situación, ¿cómo respondo? ¿Y qué resultados me trae? Es decir, ¿cuál es la respuesta que obtengo de mi entorno con mi respuesta? ¿En qué momentos pierdo el control? Es decir, ¿cuáles son mis momentos de ruptura donde la situación me lleva a mí, no llevo yo la situación, para intentar modificar un poco esas reacciones? Yo sé que el primer día que me pongan solo en esta oficina no voy a dormir, me voy a bloquear y seguro que se me olvida esto. Ya lo sé. Pues si conozco mi momento de ruptura, voy a intentar imaginar cómo puedo actuar de otra manera, es decir, cumplir mi objetivo. ¿Cómo podría resolver o responder de otra manera? De esta manera, la incertidumbre se rebaja, porque en vez de trabajar con el cerebro emocional, empezamos a trabajar con el cerebro racional, que es el reflexivo, y al momento se baja la intensidad de emoción o de ansiedad o de estrés que me genera esa incertidumbre. Para trabajar con el compromiso, pues primero te diría que revises tus valores. ¿Qué es lo que para ti es importante? No puede haber 10 cosas en esta lista. Vamos a intentar que sean 4 también. Y revisemos los de tu empresa, tu entorno, el contexto profesional en el que te muevas o te quieras mover. ¿Qué es lo que es importante? Lo sabremos por la estrategia, por los proyectos que se ponen en marcha, por los mensajes que se lanzan al cliente y al trabajador. Y busca un punto de encuentro. Siempre hay un punto de encuentro. Aunque yo sea un ecologista nato y trabaje en una empresa que lo que hace son vertidos tóxicos, no lo sé, me lo estoy inventando, siempre hay un punto de encuentro, aunque sea el conseguir algo para que mis compañeros no estén estresados, lo que sea. Siempre hay un punto de conexión, si no es en lo empresarial, es en lo personal, que me tengo que agarrar a él y con eso tirar hacia adelante. Y me sirve lo que hemos comentado para gestión de incertidumbre. Hay que romper las respuestas que no me ayudan, porque el principal perjudicado, si yo me bloqueo en una situación, soy yo, antes que nadie más. En capacidad de aprendizaje, os propondría que lo trabajáramos de 2 maneras. O identificando 2 errores habituales y convirtiéndolos en oportunidad, o metiéndome en algo nuevo. Decide algo que quieras hacer, una nueva responsabilidad, y métete de lleno. Siempre aprenderás algo. De lo que te has equivocado, siempre hay algo que aprender. Y de algo nuevo, segurísimo también. Para enfocarme a objetivos, pues que encuentres tus motivaciones. Haz una lista de las cosas que te mueven. Nos decía un día, Francesc Beltri, en una sesión que hicimos con él, ¿qué te pone? ¿Qué es lo que te pone? Pues esto, búscalo y ponle un plan. Y en esa parte de conócete, intenta protegerte de ti mismo, como decíamos antes. Y por último, en la parte de creatividad, que a veces parece tan difícil trabajar la creatividad, simplemente coge 2 rutinas
2 rutinas habituales, aunque sea la rutina que sigues para salir de tu casa y ahora pues ir a comprar al supermercado y rómpela. Complícale la vida al cerebro, busca otro camino, otra manera, añádele algo, haz una cosa más, una parte más difícil, estírala en tiempo. También nos sirve también utilizar la tormenta de ideas. Cada vez que vaya a empezar algo nuevo, acostúmbrate, me acostumbro o intento acostumbrarme a generar diversas alternativas, aunque me parezca absurdo. ¿Qué alternativas puedo generar para ir al supermercado? Es absurdo, puede ser, pero el cerebro trabaja. Y siempre acostúmbrate a coger la segunda opción. La primera a veces sale del impulso, de este cerebro de aquí, de nuestro automático. La segunda parte de la reflexión. Intenta coger la segunda alternativa antes de avanzar, para y piensa. En trabajo en equipo, intenta saber quién eres tú. Hay 2 cosas que funcionan muy bien a la hora de trabajar en equipo. Compartir mis miedos, mis preocupaciones, el decir, oye, esto no tengo muy claro por dónde enfocarlo, o aquí yo de esto no sé. Comparte vulnerabilidades, porque las personas conectamos con personas, de humano a humano. Tenemos la necesidad de responder, no de humano a máquina. No pongas una coraza, no te pongas una máscara. Sé tú y sin miedo, di las cosas como te preocupan y cómo eres. Y lanza mensajes de seguridad al que está contigo. Te necesito, oye, necesito que me apoyes aquí. Menos mal que estás tú con esto. ¿Podrías darle una vuelta a lo que he hecho para ver si ves algo diferente? Esto genera conexión entre personas y trabaja muy bien el trabajo en equipo. Y todo esto conecta con el último punto, y ahora ya acabo, que es el de la inteligencia emocional, donde podemos intentar ver en esas situaciones que hemos dicho que son momentos de ruptura, con esa carga emocional negativa, cómo podemos calmar al monstruo. Y eso, ahí os propongo que hagáis la técnica del semáforo, que es que imaginéis los colores de un semáforo y en el rojo, en el momento intenso de la situación, no se actúa, se espera que salga el amarillo, donde reflexiono lo que hemos visto antes con las situaciones inciertas. ¿Cuál es mi respuesta? ¿Por qué es mi respuesta? ¿Dónde están mis razones? ¿Y cuál va a ser el resultado? Y en verde de las diferentes alternativas que he pensado, actúo, ¿vale? El lenguaje será muy importante, intentando hablar siempre desde el yo, desde la humildad de que me puedo equivocar, intentando hablar desde el condicional, desde que tú puedes tener una visión diferente a la mía, sin exigencias, sin es que tú deberías, es que lo lógico es, sin términos absolutos de tú eres o tú siempre. Trabajamos la inteligencia emocional. Fijaos, cada vez que digáis lo lógico, deberías, es que tú siempre. Fijaos cuando habláis qué decís, porque modificando solo el lenguaje se modifica la inteligencia emocional. Y bueno, dicho esto, lo que decía, hay muchísima información. Si queréis que os comparta la presentación, si queréis saber algo más, si tenéis alguna duda, me podéis escribir un WhatsApp, lo que queráis, que estaré encantada de ayudaros. Para mí ha sido un placer, espero que haya sido útil y muchísimas gracias a todos por estar aquí.